millonaria, respetada y temida en el sector. Pero algo estaba mal. En los últimos años, las cifras han comenzado a fluctuar. Los informes mostraron una productividad inferior a la esperada, incluso con objetivos claros y bonificaciones generosas. La rotación de personal estaba aumentando y la energía de la empresa ya no era la misma. Eliana se negó a creer que la causa pudiera ser su gestión. Después de todo, ¿no era ella una prueba viviente de que el trabajo duro podía superar cualquier obstáculo? Fue esta inquietud la que la hizo prestar más atención a Leandro Moraes. Nunca destacó demasiado, pero siempre estuvo ahí. Nunca llegó tarde, nunca rechazó una tarea extra, hizo todo perfectamente. Él era el tipo de empleado que ella valoraba, alguien que entendía que sacrificio era necesario. Pero algo en ella vaciló. Tal vez fue la forma en que lo miraban los demás empleados, o el hecho de que incluso con tanto esfuerzo, no parecía agotado como los demás. Un día, por puro instinto, decidió seguirlo. No estaba segura de lo que esperaba encontrar, pero estaba convencida de que aclararía su teoría. Las personas más productivas eran aquellas dispuestas a darlo todo en su trabajo, sin distracciones. Eliana mantuvo una distancia segura mientras observaba a Leandro salir del edificio de la empresa. No parecía apurado ni cansado, simplemente caminaba su camino con pasos firmes. En lugar de ir a casa o a algún lugar para relajarse, como había imaginado, fue a un pequeño café a unas cuadras de distancia. Ella se detuvo al otro lado de la calle y lo miró discretamente a través de la ventana. La escena que se desarrollaba en el interior la tomó por sorpresa. Leandro no estaba solo. Sentado frente a ella estaba un compañero de trabajo a quien Eliana reconoció, un trabajador administrativo que había perdido recientemente a su esposa y estaba pasando apuros. Leandro le habló con atención, sin prisas, como si ese momento fuera tan importante como cualquier tarea en la empresa. Al principio, Eliana intentó justificarlo como un simple gesto de cortesía. Pero a medida que pasaban los días, se dio cuenta de que no era un caso aislado. Leandro muchas veces dedicaba parte de su tiempo a ayudar a los compañeros, escuchando sus inquietudes, orientando a los más jóvenes e incluso cubriendo turnos de aquellos que debían salir temprano. Lo hizo sin fanfarrias, sin buscar reconocimiento. Y lo más intrigante es que, a pesar de toda esta participación, su rendimiento nunca decayó. Por el contrario, parecía ser uno de los pocos que realmente disfrutaba estar allí. Eliana comenzó a cuestionarse si la razón de su productividad era realmente el sacrificio personal o algo que nunca antes había considerado. La inquietud creció dentro de ella. Eliana siempre creyó que la eficiencia venía de la rigidez, la exigencia y la capacidad de soportar la presión. Pero allí estaba Leandro, desafiando esa lógica sin decir una sola palabra. Comenzó a prestar más atención a las pequeñas interacciones dentro de la empresa. Poco a poco, notó que los empleados se apoyaban entre sí más de lo que ella imaginaba. Pequeños gestos, como el de alguien que cubre una tarea sin que se le pida, palabras de aliento intercambiadas en los pasillos, miradas de complicidad entre quienes comparten el peso de objetivos ajustados. Todo esto parecía invisible para aquellos que solo miraban hojas de cálculo y gráficos de rendimiento, pero allí, ante sus ojos, había algo que no se podía ignorar. Se preguntó por qué nunca se había dado cuenta de esto antes. Ella siempre había estado demasiado ocupada elaborando estrategias, ajustando procesos y asegurándose de que nada se saliera de control. Pero ahora empezaba a sospechar que el verdadero problema no era la falta de esfuerzo de los empleados, sino más bien la falta de conexión entre ellos y la empresa. Lo que realmente motivó a estas personas no fue solo el salario o el miedo a ser acusados, sino el apoyo que encontraron unos en otros. Leandro no fue el más productivo porque se sacrificó más, fue productivo porque fue parte de algo más grande que él mismo. Y esta constatación empezó a molestarla más que cualquier pérdida financiera. Esa noche, Eliana no pudo dormir bien. Se dio vueltas en la cama, intentando alejar los pensamientos que volvían una y otra vez. Siempre creyó que un buen líder debe ser firme, inquebrantable, sin lugar a dudas. Pero ahora, por primera vez en años, no estaba segura de nada. ¿Qué pasa si estuve equivocado todo el tiempo? ¿Qué pasaría si la razón del declive de la empresa no fuera la falta de compromiso, sino más bien la falta de propósito real de quienes trabajaban allí? La idea la incomodó profundamente. Ella siempre despreció los discursos motivacionales vacíos y nunca creyó que el trabajo tenía que ser agradable para ser efectivo. Pero Leandro estaba allí, demostrando que había otro camino.
Al día siguiente, Eliana llegó temprano a la empresa. Quería mirar todo de una manera diferente, sin la lente impersonal de los informes. Caminó por los pasillos, notando detalles que antes había ignorado. El silencio tenso en algunos espacios, las miradas cansadas de quienes solo cumplían órdenes, la falta de espontaneidad en las interacciones. Pero luego vio a Leandro y, a su alrededor, un pequeño grupo de empleados que parecían genuinamente comprometidos. Él no mandaba a nadie, no daba órdenes, pero su presencia marcaba la diferencia. Se reían de algo mientras se preparaban para otro día de trabajo. La energía allí era diferente. Por primera vez, Eliana sintió que estaba frente a una verdad que nunca quiso ver. La mañana transcurrió como cualquier otra, pero Eliana sintió todo diferente. En las reuniones, notó cómo el equipo hablaba más de objetivos y plazos que de soluciones reales. Escuché frases automáticas, respuestas ensayadas, como si todos estuvieran tratando de hacer lo mínimo. Pero luego, más tarde, sorprendió a Leandro ayudando a un pasante que parecía perdido frente a un informe. Podría simplemente haber entregado la tarea y continuar con su propio trabajo, pero no. Se sentó junto al niño, le explicó pacientemente lo que debía hacer y cuando terminó le dio una palmadita alentadora en el hombro al joven, quien sonrió aliviado. Lo que para Leandro era un gesto simple, para Eliana parecía un enigma. Regresó a su habitación y miró la ciudad a través de la gran ventana. Ella siempre estuvo orgullosa de la impecable estructura de la empresa, de cómo logró construir todo ella sola. Pero, ¿sería posible que en el fondo se hubiera encerrado demasiado en ese orgullo? ¿Será que al querer eliminar cualquier signo de fragilidad, eliminó también la humanidad de su liderazgo? Por primera vez, consideró la posibilidad de que la productividad y la rigidez no tuvieran que ir de la mano. Que quizás permitir que la gente se conectara no era un signo de debilidad, sino más bien un factor esencial para que todo funcionara mejor. La idea la asustó, pero también encendió algo nuevo dentro de ella. La inquietud no desapareció. Al final del día, en lugar de irse inmediatamente como solía hacer, Eliana decidió dar un paseo por la empresa. Quería ver más allá de lo que siempre había visto. En los pasillos, observó a los empleados salir apresurados, exhaustos, sin intercambiar una sola palabra. Pero entonces, cerca del dosel, encontró a un pequeño grupo reunido. Hablaban en voz baja y rieron discretamente. Y en el centro, estaba Leandro, escuchando atentamente mientras alguien se desahogaba sobre un problema personal. Allí nadie parecía perder el tiempo ni evitar el trabajo. De lo contrario. La sensación era que, en ese pequeño espacio, había una fuerza que mantenía a esa gente de pie. Eliana sintió un peso en el pecho. Ese tipo de conexión siempre le pareció irrelevante, un detalle insignificante comparado con las exigencias del mercado. Pero ahora vio claramente lo que realmente estaba sucediendo. La gente estaba cansada no solo del trabajo, sino de la falta de algo que les hiciera sentir parte de un todo. Por más que intentaron adaptarse a las estrictas reglas, la empresa no les dio espacio para crear vínculos, para hacerlos sentir valorados más allá de números y metas. Leandro no fue una excepción, fue la prueba de que todo podía ser diferente. Y eso la dejó con la pregunta más difícil de todas: ¿estaba dispuesta a cambiar? En los días siguientes, Eliana continuó observando todo con una perspectiva diferente. Pequeños detalles que antes le parecían irrelevantes ahora le gritaban. La gente estaba allí, pero pocos se sentían realmente parte de algo más grande. El ambiente era eficiente, sí, pero frío e impersonal. Las conversaciones eran breves, objetivas, casi mecánicas. Y al mismo tiempo, dondequiera que estuviera Leandro, había una rara ligereza en ese espacio. Se esforzó por reconocer los esfuerzos de los demás, animarlos y compartir conocimientos sin que nadie tuviera que pedirlos. E irónicamente, eso fue exactamente lo que lo hizo más productivo. No solo trabajaba para sí mismo, sino también para los demás. Esta constatación me afectó profundamente. Eliana comenzó a cuestionar todo lo que había construido. Siempre creyó que manteniendo una gestión rígida e impersonal garantizaría mejores resultados. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué su empresa parecía cada vez más estancada? ¿Por qué, incluso ofreciendo los mejores salarios, la gente permanece desmotivada? La respuesta empezó a tomar forma. Dolorosa, tal vez eficiencia y bienestar no eran opuestos, como siempre había imaginado.
Tal vez, a lo largo de los años, ha subestimado el poder de la conexión humana dentro de un entorno de trabajo. Y ahora, por primera vez, consideró la posibilidad de que su filosofía necesitaba cambiar. Esa semana, Eliana tomó una decisión que nunca imaginó que tomaría. En lugar de terminar el trabajo e irse directo a casa, decidió quedarse un rato más, recorriendo los departamentos sin avisar a nadie. No para monitorear ni exigir resultados, sino simplemente para observar. Poco a poco, empezó a notar cosas que nunca se había permitido ver. Las miradas cansadas de quienes se sentían desbordados, las sonrisas que cada vez eran más escasas entre los equipos, la tensión en el aire a su paso. Se dio cuenta de que su presencia provocaba más miedo que respeto, algo que, hasta entonces, consideraba una señal de autoridad. Pero ahora lo vi con otros ojos. Mientras cruzaba el pasillo del sector financiero, vio a Leandro salir de la oficina de un colega, quien parecía aliviado después de una conversación. Ella no sabía de qué habían hablado, pero era la tercera vez esa semana que veía algo así. Ayudó sin esperar nada a cambio. Creó un entorno donde las personas se sentían seguras de ser humanas, incluso dentro de una estructura que siempre había fomentado lo contrario. Eliana sintió un nudo en el estómago. Durante años creyó que la clave del éxito era eliminar cualquier rastro de fragilidad. ¿Pero qué pasaría si en realidad fuera exactamente lo contrario? Esa noche, Eliana decidió revisar su propia trayectoria. Recordó los primeros años de la empresa, cuando trabajaba incansablemente para que todo saliera bien. Nunca tuve tiempo para pensar en conexiones, solo en resultados. Ella siempre creyó que si era lo suficientemente fuerte, todos a su alrededor entenderían que el éxito requiere sacrificio. Pero ahora, al ver a Leandro y el impacto silencioso que estaba causando, comenzó a dudar si su enfoque realmente funcionaba. Tal vez, en su búsqueda de eficiencia, había olvidado que una empresa estaba formada por personas y que éstas no podían reducirse a simples engranajes. Al día siguiente, por primera vez en años, decidió actuar de manera diferente. En lugar de simplemente delegar tareas y establecer objetivos, convocó a su equipo directivo para una conversación más abierta. No anunció cambios, no dio discursos inspiradores, simplemente preguntó qué se podía hacer para mejorar el ambiente de trabajo. El silencio inicial fue incómodo. Nadie esperaba que ella hiciera ese tipo de pregunta. Pero poco a poco, empezaron a surgir respuestas. Comentarios sobre la presión excesiva, sobre la falta de reconocimiento, sobre cómo la rigidez hacía que muchas personas tuvieran miedo de cometer errores. Y en medio de todo esto, una verdad que ella ya sabía, pero no quería admitir, la gente no solo estaba cansada, estaba desmotivada. Eliana escuchaba todo en silencio, absorbiendo cada palabra. Por primera vez, no discutió, no intentó justificar sus decisiones, simplemente escuchó. Y cuanto más escuchaba, más se daba cuenta del abismo que había entre su visión y la realidad de quienes trabajaban allí. Lo que para ella siempre había sido sinónimo de eficiencia, plazos ajustados, objetivos inalcanzables, exigencias constantes era, en realidad, lo que asfixiaba al equipo. El miedo al fracaso impidió la innovación y el agotamiento minó el rendimiento. En medio de todo esto, Leandro, sin ninguna autoridad formal, había encontrado una manera de mantener a la gente de pie. La reunión terminó sin grandes conclusiones, pero algo dentro de Eliana había cambiado. Esa misma tarde, tomó una decisión inesperada, llamó a Leandro para charlar en su oficina. Entró con su comportamiento habitual, respetuoso, pero sin el miedo que veía en los demás. Eliana lo observó por un momento antes de preguntarle, con una sinceridad que la sorprendió: ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva a ayudar a los demás aunque no sea parte de tu trabajo? Leandro sonrió sencillamente y respondió: porque sé que si ellos están bien, el trabajo fluirá mejor para todos nosotros. La respuesta de Leandro resonó en la mente de Eliana durante el resto del día. Era algo tan simple, tan obvio, pero algo que ella nunca había considerado seriamente. Durante años, se creyó que un empleado debía estar motivado por el salario, la estabilidad y el prestigio de trabajar en una gran empresa. Pero Leandro no mencionó nada de eso. Para él, el entorno, las relaciones y el bienestar de sus compañeros eran tan importantes como el trabajo mismo. Y lo más irónico fue que esa actitud, que antes veía como una pérdida de tiempo, estaba directamente relacionada con la productividad que tanto exigía. En los días siguientes, Eliana comenzó a probar pequeños cambios.
comenzó a acercarse a los empleados, preguntando por sus dificultades sin que esto se convirtiera en una trampa. Para las demandas. Implementamos un sistema de reconocimiento interno, donde cada equipo podía nominar a colegas que habían marcado una diferencia en su vida diaria. La resistencia inicial fue grande, años de rigidez no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero poco a poco, el clima empezó a cambiar. Y, para su sorpresa, los resultados también lo hicieron. La gente estaba más comprometida y menos tensa. Los objetivos, que antes se consideraban cargas, ahora se ven como posibles desafíos. Eliana se dio cuenta de que el cambio no estaba solo en el equipo, sino en ella misma. Por primera vez, comenzó a ver a sus empleados como algo más que números y desempeño. Los vio como personas, con miedos, sueños y límites. E irónicamente, al darles espacio para ser humanos, la empresa empezó a funcionar mejor. La distancia y el miedo dieron paso a una comunicación más abierta. Las reuniones, antes tensas y objetivas, ahora tienen un tono más colaborativo. Las ideas fluyeron con más naturalidad y lo que antes parecía una máquina fría e impersonal comenzó a cobrar vida. Un día, mientras revisaba los informes trimestrales, Eliana se topó con algo que la hizo sonreír. Los números finalmente estaban empezando a crecer nuevamente, pero eso no fue lo que más la impactó. Lo que le llamó la atención fue un hecho inesperado: la tasa de rotación de personal, que siempre había sido un problema en la empresa, había caído drásticamente. Menos personas abandonan sus trabajos. Los empleados se quedaron. Y, más que eso, estaban participando. Por primera vez en años, sintió que estaba en el camino correcto, no porque las ganancias hubieran aumentado, sino porque entendió que el verdadero éxito de una empresa no se mide solo por los ingresos, sino por la fuerza de quienes la construyen cada día. Eliana nunca fue del tipo que admite errores fácilmente, pero sabía que esta transformación solo era posible porque tenía el coraje de cuestionar sus propias creencias. No fue un cambio fácil. Le costó mucho esfuerzo ver más allá de lo que siempre había creído que era el único camino. Pero al mirar la empresa ahora, se dio cuenta de que cada ajuste, cada pequeña apertura de diálogo, había creado algo más grande de lo que imaginaba. El imperio que construyó con tanto esfuerzo no necesitaba derrumbarse para renovarse, solo necesitaba ser humano. Esa noche, al salir de la oficina, se cruzó con Leandro en el pasillo. No dijo nada extraordinario, solo sonrió y dijo buenas noches. Pero en ese momento, Eliana supo que su empresa nunca volvería a ser la misma. Y lo más importante es que sabía que ella misma nunca volvería a ser la líder que una vez fue.